Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Ahora le vamos a dar espacio a Gloria Larriva. Gloria Larriva, que la entrevistamos desde San Francisco, donde ella vive, es una activista sindicalista del Partido Socialista. Veamos desde la izquierda cuál es y cuál ha sido también la percepción de lo que pasa en los Estados Unidos. Con nosotros, Gloria Larriva. Hola Gloria, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Atlas Internacional. Buenos días, compañeros y compañeras. Gracias por la invitación. Para empezar, ¿cuál es la situación al interior del gobierno de Trump, donde hubo recambios importantes en distintos momentos? ¿Hay disidencias? ¿Hay sectores en pugna? ¿Cuáles son los grupos más poderosos que más influyen en la política del presidente? Es muy interesante su pregunta porque recientemente ustedes vieron en el periódico diario más influyente del país, el New York Times, publicaron una opinión anónima dentro de la administración de Trump con anunciar una supuesta resistencia dentro del gobierno. Sin embargo, ellos hicieron muy claro que no fue una resistencia y no es resistencia de la izquierda, lo dijeron abiertamente. Es la derecha dentro de la administración de Trump, en donde ellos dijeron que están muy de acuerdo con los recortes en los impuestos a los ultra ricos, a la clase dominante, pero están opuestos a posibles acuerdos con la República Democrática de Corea, más conocido como Corea del Norte, y de el rechazo de Trump diciendo que Rusia fue culpable por haberlo elegido, y con abogar Trump por una mejoría en las relaciones con Rusia. Es decir, que la oposición dentro de la administración de Trump está anunciando a la burguesía que lo que los molesta de Trump es su locura, su comportamiento en donde ellos no pueden depender en lo que va a decir, es demasiado abiertamente racista, sexista, abusando a las mujeres, y eso no les conviene como el ejecutivo de la clase dominante, el ejecutivo del imperialismo estadounidense. Lo que les molesta es no poder depender en lo que va a hacer él. Pero lo que estamos viendo en la política de los Estados Unidos es la continua división en la sociedad, grandemente por la presidencia de Trump, su campaña de animar a los fascistas, a los racistas, de animarlos con acusaciones contra los mexicanos, inmigrantes, latinos, todo inmigrante indocumentado y otros inmigrantes, por los fascistas. Cuando vimos hace un año la violencia en Charlottesville, y donde la mujer fue matada por un fascista. Según las estadísticas, hubo un aumento del 3,7% de empleo pleno en la población activa. ¿Esto influye positivamente? Con la cuestión del empleo y la baja tasa de desempleo, es una ilusión, porque según sus cifras de cómo califican el desempleo, no cuentan la gente que dejan de buscar trabajo. Ellos no son considerados desempleados.
no cuentan la gente que ahora venció su ingreso del desempleo. Esa gente son invisibles. Y también el problema del empleo es que los sueldos son muy, muy bajos y mucha gente buscan doble, 2, 3 trabajos para poder pagar el costo de la vivienda que está subiendo vertiginosamente en el país, especialmente donde yo vivo aquí en California o Nueva York. En muchas ciudades el costo de la renta de la vivienda es demasiado alto. ¿Cuál es la influencia del sector militar? La influencia del sector militar es muy grande, porque no solo son los militares que buscan fortalecerse militarmente para las próximas guerras que quieren, sino que influyen mucho dentro del Congreso. En el Congreso hay más de 50,000 cabilderos, personas que trabajan para las compañías, especialmente en militar, y donde ellos influyen en el presupuesto militar. Por ejemplo, el presupuesto militar que buscó Trump, los congresistas añadieron 50,000 millones más al presupuesto militar que buscaba Trump, que ya era récord. Sin embargo, los congresistas añadieron a ese presupuesto. Eso es un ejemplo solamente de el poder del militar y su influencia en el gobierno. Gracias, Gloria, muchísimas gracias por haber aceptado ser entrevistada, y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación y espero que podemos continuar con enviarles lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. También tenemos muchos artículos de lo que pasa. Por ejemplo, hay mucha lucha. Yo he viajado muchas veces a América Latina y mucha gente nos comenta, y también a otras partes del mundo, mucha gente nos comenta que les sorprende que hay lucha dentro de los Estados Unidos. Hay huelgas de trabajadores sindicalizados, hay lucha de trabajadores buscando mejor sueldo, hay luchas contra la agresión y el terror policial contra la población negra y latina. Hay mucha oposición a lo que está pasando contra el pueblo trabajador. Sin embargo, tiene que ser mucho, mucho más para ser efectivo. Yo soy una activista social, sindicalista. Yo soy militante en el Partido por el Socialismo y la Liberación, que es un partido que ha crecido mucho en este último año, porque muchos jóvenes quieren unirse al movimiento socialista, un fenómeno muy interesante. La campaña de Bernie Sanders, en donde él hablaba de ser socialista democrático, pero también el fenómeno de resistencia a partir de 2011 con el surgimiento de los indignados y la crisis económica creciente. Nos mantendremos en contacto. Adiós. ¿A quién escuchábamos? A Gloria La Riva, que bueno, ella misma dijo quién es, que es una activista sindicalista y del Partido Social por la Liberación, Socialista por la Liberación, y que nos dio un poco una pequeña pintura, digamos, de lo que está pasando al interior de los Estados Unidos. Y acá, como que en las elecciones algo se reflejó, la cuestión de la juventud que participa,
América, la cuestión de la nuevos campaña. grupos representados también. Sí, y además ha ingresado algunos grupos independientes en la Cámara Alta, cosa que antes lo había, era republicano y demócrata, y ahora si ve la composición hay algunos, pocos, pero sí están que son independientes, le dicen independiente, pero no sé de qué partido realmente pertenece, pero claro, ya es una novedad. Y que sí, bueno, y que la cuestión de la inmigración es, en Nevada, por ejemplo, Nevada era republicana. Y ahora no es más republicana, es demócrata. Y ahí hubo una fuerte, digamos, influencia del Partido Demócrata con los latinos, invitando a los latinos a votar para defenderse de todas las iniciativas anti-inmigración que está tomando Trump, porque ahora, por ejemplo, llega la caravana, las 4 caravanas que vienen de Centroamérica, y vas a desplegar 15.000 soldados, que son más de los soldados que tienen en Afganistán. Y además con una orden que es, si le tiran una pedrada pueden disparar, o sea, responder con balas. Y la cuestión de quitar el derecho de nacimiento, o sea, hay un derecho ius soli se llama, donde que permite, o sea, que otorga el derecho de ciudadanía a las personas que nacen en el territorio estadounidense, lo quiere sacar, dejando en el aire. Sí, que inclusive es un derecho amparado por la Constitución. Claro, el derecho amparado por la Constitución lo quiere sacar, o sea que hay una ola anti-inmigrante muy fuerte de parte del presidente. Entonces trataron de convencer a los latinos de votar porque ibas en contra también de ellos. Entonces parece que algún resultado sí se ha obtenido en ese sentido. Digo, esta división también que vos decías en dos, como se da en Argentina o en Brasil, digo, acá los partidos de la vertiente, digamos, de extrema derecha se da dentro de los partidos tradicionales, a diferencia de Brasil, digamos, ¿no? Sí, que es un candidato un poco que parece que viniese de afuera. En el caso de Brasil, bueno, se manifiesta a través del Partido Republicano esta beta, ¿no? En su momento con el Tea Party y ahora también, ¿no? Sí, exactamente, sí. Bueno, vamos a ver y la cuestión de las dificultades que Trump tiene dentro de su propio gabinete y dentro de sus colaboradores. Ahora despidió a Jeff Sessions. Chao, le dijo chao, porque no estaba de acuerdo con la posición de él respecto a las investigaciones sobre la influencia rusa en las elecciones presidenciales. Entonces, ha cambiado no sé cuántos, no sé, el recuento no lo tengo, pero ha cambiado muchísimo colaboradores muy estrechos y parte del gabinete. Por lo tanto, eso muestra que evidentemente hay tensiones al interior del gabinete, y ahora va a haber tensiones también con la Cámara Alta porque no va a responder a los deseos de Trump. Bien. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.